¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar una vez más aquí en su programa Contrapunto, perdón. Gracias, decía hace un momento, porque, pues bueno, estamos trabajando muy arduamente después de esos 14 años de Grupo Contrapunto, que usted sabe, lo celebramos el pasado 9 de abril, junto con el lanzamiento de Cancún Channel Radio, esta aplicación que usted puede bajar por internet y en sus teléfonos inteligentes, Google Play, App Store, que son los canales por donde uno puede bajar cualquier aplicación. No se olvide bajarla y ver la transmisión que Cancún Channel Radio le presenta. Hoy tengo aquí en los estudios de Cancún Channel Radio precisamente a una invitada con la que la verdad es que me voy a regocijar porque son temas que a mí me encantan. Temas de sentimiento, de desarrollo humano, de psicología. Ella es Amelia Macías. ¿Cómo estás? Muy bien, Jonathan, Bienvenida. muchas gracias y muchas felicidades por sus 14 años. Gracias, gracias. Recientemente escribiste un libro. Así es, este libro se lanzó el año pasado y en un año hemos tenido que hacer ya 3 reimpresiones. Editorial Trillas lo ¿Es para mí? distribuye. Este es para Muchas ti. gracias. Es un libro sobre manejo de sentimientos. Lejos de ser un libro académico, este es un cuaderno de trabajo. Un cuaderno de trabajo, es decir, aparte de la información que trae, tiene dinámicas u hojas para interactuar, ¿no? Así es, porque si lo lees de un jalón vas a aprender, estoy segura que sí. Pero si le dedicas un espacio a cada uno de los capítulos, te vas a dar cuenta que al final puedes hacer un examen de lo que leíste. Y no un examen, pero como revisar aquellos puntos. Por ejemplo, un capítulo que a la gente le apasiona en ese libro es cómo manejar el enojo, porque ¿Cómo todos no? hablamos de que, ay, no deberías de enojarte, uy, qué mal que estás enojado, qué barbaridad, qué tipo tan enojón. Yo les diría que, ¿Quién te contó? pero no es así, enojarse es bueno. El enojo es el primer sentimiento que muestra un ser humano. Al momento de nacer, llora. Y ese llanto, si lo escuchas con mucha atención, te das cuenta que es un llanto de enojo. Y así empieza a vivir. A ver, esa parte me parece muy interesante. ¿Cómo podemos saber que tu descripción de que el llanto de un bebé es de enojo? O sea, ¿cómo podemos constatarlo, que sea tangible? No te puedo decir científicamente que sea algo que te lo puedo comprobar, pero imagínate ese bebé que está flotando en esa Sí, sí, burbuja, y en los en líquidos. esa placenta, en esa tranquilidad donde es protegido por su madre, alimentado, donde todo su organismo está en función del de su mamá. Y bueno, de pronto llega al mundo, muchas veces de maneras más Y la primera violentas de bocanada de lo que nos oxígeno. imaginamos, así es. Y en aquel querer respirar, no sabemos la impotencia, ¿por qué lloran? Entonces decimos, ok, ese es su primer sentimiento. No es una respuesta científica, pero es algo que se ha observado. Claro, en tu Nosotros experiencia eso así es. percibes, ¿no? En Que la es. psicología hacemos experiencias. De allí de las experiencias hacemos la ciencia, hacemos las teorías y luego las vamos probando hasta decir, bueno, ya es una hipótesis y ahora es una verdad. Claro. Entonces, ese bebé llora. Inmediatamente lo acunas y lo vas a tranquilizar. Es, Es lo mismo en el es la enojo experiencia. cuando vamos creciendo. Si tú le dices a una persona no te enojes, la vas a poner más furiosa porque te va a contestar, no estoy enojado, ¿qué te pasa? O incluso te va a agredir. Ahora, el enojo no es necesariamente un defecto ni No, un pecado. es una reacción. Ya lo que viene a ser pecado es la cólera, ¿no? El cólera, o como se le llame. Yo entiendo el Dalai Lama, si hablo de Que es no la ira, vaya. religioso, te dice que la cólera es el sentimiento negativo más fuerte del ser Es el humano. extremo, quizás, ¿no? Así es. Pero aún estar encolerizado, pues no es malo si te sucede. El problema es qué haces con tu cólera y con tu enojo. No es malo que tú en un momento revientes de cólera, podríamos decir, en un ataque, en un acceso, que donde tu cerebro se nubla. Porque finalmente, eso sí está comprobado, las emociones las maneja tu cerebro.
Fundaste y diriges la asociación Comparte Desarrollo Humano Sustentable, AC, Así es. en el año 2001. O sea, tienes ya 15 años con... Este año con esta- cumplimos 15 años, en febrero, 15 años de estar aquí en Cancún y de trabajar con el público. Somos una asociación Dan, civil no lucrativa. Dan conferencias, talleres, terapias es. incluso, ¿no? No damos terapias Terapias porque no creo en la función terapeuta-paciente. En el desarrollo humano estamos conscientes de que nosotros mismos, los seres humanos, tenemos que aprender a sanarnos. No a que dependas de que alguien te diga cómo hagas las cosas. Entonces hacemos grupos de encuentro. Nos reunimos 8, 10, hasta 20 personas con un facilitador, que somos una de nosotras, que tenemos una maestría, un doctorado en desarrollo humano, que nos dedicamos a esta área humanística de la psicología sin tratar patologías. Por ejemplo, no vemos gente esquizofrénica. No, eso ya es otro nada tema, de eso. ¿no? Somos seres humanos que vamos a trabajar nuestras emociones, entonces nos reunimos y uno habla, los demás escuchan, el grupo participa y esa es la mejor manera de sanar a una persona. No la atas a que ella le dé el poder al terapeuta. Es como enseñarle a pescar. Exactamente. Porque ciertamente la mayor parte de los problemas del ser humano derivan de que no se conoce a uno mismo, no hay autocontrol, no hay autoestima. Así es. O sea, todos estos aspectos que tienen que ver con el individuo. El problema básico que tiene el ser humano es la falta de autoestima. Y pasamos años en nuestra vida intentando recuperar una autoestima que debimos de haber adquirido cuando éramos pequeños. Curiosamente, la autoestima es uno de los sentimientos que uno aprende siendo un bebé cuando la mamá le pone toda la atención del mundo. Pero no digo que lo malcríen, porque hoy confundimos, ay, no quiero lastimar su autoestima, y el niño es un monstruo, se sube a las paredes, brinca, raya. No, señores, eso no es autoestima. Eso es falta de educación y disciplina. Autoestima es enseñarlo desde pequeño que es valioso, que es un ser único e irrepetible. Yo lo reduciría a enseñarle lo que es el amor propio. Sí, pero le vas a enseñar lo que es el amor propio cuando tú le permites que él se sienta un ser valioso, un ser digno, un ser al que no insultes cuando estás enojada, al que no le grites, porque ese pequeño lo va a absorber y la autoestima se desarrolla. A que no se autoflagele, ni se autoinsulte, ni... Así es. Vamos, a que se ame a sí mismo en su generalidad, ¿no? De ahí provienen incluso los propios miedos. Así es. Se generan y se cultivan por eso mismo. La falta de autoestima es realmente la que más se refleja en estos comportamientos, por ejemplo, y eso sí está comprobado psicológicamente en la ciencia, por ejemplo, en la criminología. Sí. El asesino siempre tiene un por qué debe matar. Fue castigado, fue lastimado, fue violado, no fue aceptado y van creciendo con ese odio. Entonces llega un momento que lo desboca. Bueno, tenemos en la historia personajes totalmente comprobados que de ahí proviene todo eso, ¿no? El propio Hitler, por ejemplo, que fue de alguna manera sobajado por la sociedad. Él fue mendigo, en su historia viene que él fue mendigo, y dentro de esa etapa de su vida donde él era pues un pordiosero, un vagabundo, un mendigo, veía que la mayor parte de la gente que tenía éxito y que manejaba los negocios, el gobierno, eran judíos. Y entonces de ahí le provino el odio a los judíos. Que cuando él se recupera y empieza entonces a crecer, su primer víctima o su principal víctima fueron los judíos. Sí, lo que aprendemos desde que nacemos hasta que el niño tiene 7 años lo va a marcar de por vida. El niño que vive en una casa donde su familia vive con armonía va a ser un individuo que crezca con esa armonía natural porque así aprendió. El niño que vive en una casa violenta, en una casa donde es criticado, en una casa donde es maltratado, su tendencia natural es hacer eso mismo que aprendió. Y cuando toma este tipo de
terapias, por qué no decirlo así, pero de grupo, como ustedes lo aplican, tienen la posibilidad entonces de archivar en lo más profundo todas esas experiencias y entonces decidir a generar mejores formas de vida, Así controlando es. sus emociones, controlando sus sentimientos, controlando sus vicios, sus pasiones. Sí, porque al momento que escucha a esos otros que están en estos grupos, nosotros le llamamos grupos de crecimiento, Okay. al momento que se encuentra con los demás y se da cuenta que no es el único que tiene ese problema y que escucha a los demás y puede crear una empatía con esos otros, en ese momento se empieza a sanar. No podemos desandar, eso ya lo sabemos. Pero el individuo desde ese momento puede aprender una nueva forma, decir, yo ya no quiero sentirme este gusano, ahora me quiero dar cuenta que soy valioso, que estoy aquí y he sobrevivido porque he sido una persona fuerte, una persona que quiere salir adelante y en ese momento es cuando se realiza el cambio. Por eso hemos dejado la figura de terapeuta paciente en la gente que tú ves y dices, no, pueden venir a los grupos de Claro. crecimiento. Sí, porque también se puede generar una codependencia. Así es, y la vamos a crear porque normalmente cuando tenemos problemas psicológicos no los queremos afrontar. Y me pasa muy seguido cuando doy conferencias, voy mucho a las escuelas, me invitan mucho a platicar con los padres de familia, porque realmente este trabajo que hacemos es para los adultos. ¿Por qué? Yo les digo, porque una mamá es la que más tiempo pasa con un hijo. Claro. Entonces, si a las mamás nos enseñan estas cosas tan simples como ten cuidado con lo que hablas, mira el ejemplo que les das a tus hijos, cosas que son de sentido común, pero a veces se nos olvida, lo vas a enseñar en tu casa. Entonces tú lo ves, llegan y te dicen, qué barbaridad, es que ayer este niño es un desordenado, un tonto. Y desde ahí ella tiene que aprender a medir esas palabras que le está diciendo Claro. al niño. ¿Por qué? Porque el otro lo va a aprender y cuando sea un adulto siempre se va a recordar ese momento que diga, si mi mamá decía que soy un tonto. ¿Por qué? Porque esas figuras son muy importantes. Sí, Yo claro. tengo gente que me dice, es que mi papá siempre dijo que iba a ser un burro, que era un burro. Y mira, ni siquiera pude ir a la escuela, no terminé la prepa, me salí. Y no aprendió a rebuznar tampoco, ¿no? Entonces, Es un chascarrillo. Eh, Amelia Macías, digo, hacer un libro de esta índole no es cualquier cosa. ¿Dónde lo distribuyes? ¿A quién se lo obsequias o se lo vendes? O qué haces con un libro de esta índole que le puede servir mucho a mucha gente? mira, lo distribuye Editorial Trillas. Realmente nosotros como asociación civil tampoco lo podríamos tener porque no Ok, percibimos es ingresos. cierto. Pero hicimos un convenio con la editorial y se vende a 130 pesos en todas las librerías Trillas Ah, del excelente. país y también lo tienen en internet. Editorial Trillas tiene su página y ellos lo distribuyen prácticamente al precio de costo, porque si lo fueras a fotocopiar, a empastar, la idea es que la gente lo tenga, que lo Claro. reciba, que escriba en él. Hay capítulos muy interesantes como el miedo. Hay gente que dice, llevo años con este miedo y no sé cómo me lo quito. Pues ya acabas de dar el primer paso. El primer paso es reconocer que tienes el miedo. 139 páginas de contenido, obviamente más el índice, ¿no? Y Sí, tiene un la índice primera y segunda de analítico, forros. lo van a encontrar muy fácil de leer, es un libro muy ligero. Lo escribo con mi maestra Rosa Larios, ella es la pionera del desarrollo humano en México. Rosa es psicóloga, claro, ha sido directora en el ITESO en Guadalajara de la universidad y allí daban las clases de desarrollo humano y de psicología. A ella a los 49 años le dicen que tiene cáncer y le quedan 3 años de vida. Y ella se queda muy sorprendida, dice, sí, Sí, claro. efectivamente tengo leucemia y en sus tiempos nada por hacer. Se somete a todo tipo de tratamientos aunado a su actitud de necesito vivir, quiero vivir. Hizo todo lo que imaginarse a alguien que está enfermo. Pues Claro. hoy acaba de cumplir 85, Wow. hace unos meses,
y está bien, no se le ha quitado su leucemia, pero ella misma dice es la actitud, y ese es otro capítulo donde trabajamos mucho, la actitud ante la enfermedad. Y ese es un tema que trabajo en las asociaciones de gente que tiene alguna enfermedad terminal, donde me invitan a platicar. Muchas veces nos peleamos con la enfermedad. Hasta decimos, claro, estoy enfermo porque esto es un castigo, esto es un karma. Y yo siempre les contesto, no. ¿Saben por qué nos enfermamos? Porque somos seres humanos. Y los humanos tenemos un cuerpo humano que se enferma. No es un castigo, no es algo... Porque somos negligentes también con nuestro propio cuerpo, ¿no? Aún, a veces me dicen, ¿y por qué se enferman los recién nacidos? Pues porque finalmente está en un entorno en el que quizás sus defensas no son las suficientes. O sea, hay mil explicaciones. La explicación y creo que la es más nuestra sencilla es humanidad. esa, somos humanos, así es. A veces podemos ser... Pero no tiene nada que ver el karma. No, ni tiene que ver nada el castigo. No, y bueno, cuando Dios hay... no castiga, además. Así es, y hay otras teorías que te dicen, no, es que tú te enfermaste del pulmón porque cargas tristeza, tú tienes cáncer porque te has llenado de amarguras en la vida. Y la gente cree que eso es una verdad, pero no es verdad. Bueno, es cierto, cuando tú hablas de amarguras en la vida, es cierto que si tú misma, en el caso de ser mujer, llevas una vida en la que tú te dejas guiar por temas depresivos, emocionales, sin estimarte como debe de ser, definitivamente tiendes a enfermar tu cuerpo también. Tiendes a enfermarte, pero no eres tú el que gobierna finalmente tu cuerpo. El cuerpo es autónomo. Nos enfermamos a veces aunque tengamos los mejores cuidados del mundo, la mejor medicina del mundo, hasta... Tú sabes que hay un pasaje donde dice que Buda, que era el ser tan iluminado, un día tenía una intoxicación gravísima y se intoxicó con algo que había comido. Y entonces dices, ¿cómo? Pues es un ser bueno, espiritual. También era en su apariencia humana y se enferman. Aunque nosotros a veces queremos dañar nuestro cuerpo, afortunadamente no lo logramos. Yo creo que sí, la amargura te puede bajar las defensas. Está comprobado que la gente que, por ejemplo, padece del corazón, es que tiene una vida muy estresada. Y ese estrés también daña tus arterias, pero no lo haces a propósito. Bueno, es ciertamente un acto inconsciente. Es un acto inconsciente. Entonces, cuando hablamos de la salud, yo lo que le digo a la gente, ¿saben para qué a veces nos enfermamos? Solo para aprender algo. Y es algo, allí voy a coincidir contigo, para reaccionar, para darme cuenta que me abandoné, que no estoy comiendo a mis horas, que no duermo lo necesario. Es simplemente para aprender. Y verás cómo sanas a la gente, porque no es un castigo. Cuando te sanas tú, también sanas tu entorno. Claro, esa es la idea de comparte. Amelia Macías Timotino, gracias por estar aquí en Contrapunto, por haber venido a platicar de un tema que yo tenía muchas ganas de tocarlo hace mucho tiempo, pero no había encontrado una persona como tú para hacerlo. Y creo que fue la persona ideal. Te agradezco ese sensacional libro, lo voy a leer y voy a escribir ahí en las hojas que tienes para interactuar. Y cuando quieras, si me invitas, platicamos de alguno de los temas con mucho gusto. Gracias. Y bueno, sí, al programa de radio también. Sí, ahí te vamos a invitar. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Y por supuesto, gracias a usted por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerde, estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta luego.